Soy Agustín Fernández de Losada y les voy a estar hablando de una práctica de cooperación al desarrollo como es la cooperación descentralizada. Para ello, durante esta charla voy a estar viendo diferentes cuestiones, empezando por la conceptualización de esta práctica de cooperación al desarrollo, el contexto en el que surge y en el que opera, qué explica su irrupción en el sistema de cooperación internacional al desarrollo, qué vínculos hay detrás de este tipo de cooperación, cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Me voy a meter en una de las modalidades de cooperación descentralizada que van a tener más recorrido en Iberoamérica, como es la cooperación descentralizada sur-sur, un tipo de cooperación en auge en general en la cooperación al desarrollo y también en la cooperación descentralizada. Voy a ver cuál es el valor añadido, por qué le tenemos que apostar a este tipo de cooperación, y qué retos debe abordar, qué retos tiene por delante para llegar a ser un tipo de cooperación más eficiente y que tenga un mayor impacto en el bienestar de los ciudadanos. Para acabar, me voy a referir al que desde mi punto de vista tiene que ser el marco de referencia de este tipo de cooperación, como es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Bien. Han habido muchas aproximaciones al concepto de cooperación descentralizada. Yo me voy a quedar con una. Se ha incluido dentro de este concepto la construcción de partenariados entre diferentes tipos de actores. Se ha hablado de cooperación descentralizada cuando se hablaba de la cooperación al desarrollo, de la práctica de cooperación al desarrollo que impulsaban las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, también las universidades. Yo me voy a centrar o la voy a delimitar en el ámbito de la construcción de partenariados entre gobiernos subnacionales. Es decir, voy a sostener la tesis de que la cooperación descentralizada se limita a las prácticas de cooperación o a la construcción de partenariados para la cooperación al desarrollo entre gobiernos subnacionales. En este punto creo que es importante aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de gobiernos subnacionales. Estamos hablando de organismos públicos, organismos públicos de gobierno directa o indirectamente elegidos a nivel subnacional. Por tanto, hablamos de gobierno, de instituciones que operan en el espacio público, cuya representatividad viene legitimada por una actividad democrática, por el voto de los ciudadanos, son gobiernos que cuentan en un territorio concreto y de conformidad con la ley. Esto es muy importante, operan de conformidad con la ley, con un grado de autonomía respecto a sus gobiernos nacionales, a los gobiernos centrales, así como con una serie de competencias asignadas para prestar servicios a la ciudadanía. Generalmente, en la mayor parte de los países del mundo, los gobiernos subnacionales prestan servicios de interés general de gran sensibilidad para la ciudadanía, muy vinculados al bienestar de los ciudadanos. La definición de gobierno subnacional varía de país a país, pero por lo general podemos meter en este tipo de gobierno a los gobiernos municipales, a los gobiernos distritales, a los gobiernos de las provincias, a los gobiernos de las regiones, de las comunidades autónomas, de los estados. Todos los gobiernos que se sitúan, todos los gobiernos electos democráticamente que se sitúan por debajo de los gobiernos nacionales, de los gobiernos de los estados. Cuando hablamos de cooperación descentralizada, creo que también es importante incluir en este tipo de cooperación a las asociaciones de autoridades locales o autoridades regionales, a las asociaciones de gobiernos subnacionales. Son esas asociaciones, estas instituciones de carácter paraguas, organizaciones paraguas, basadas en la pertinencia y representatividad a nivel nacional, regional, continental e internacional, con un organismo permanente establecido como una entidad autónoma de conformidad con la legislación vigente en el país donde se encuentra registrada. Las asociaciones de gobiernos nacionales desempeñan un rol muy importante que creo que hay que tener en cuenta
cuando hablamos de cooperación descentralizada. ¿A qué no nos referimos? Ya les he indicado que no nos estamos refiriendo al tipo de cooperación en el que intervienen organizaciones de la sociedad civil, universidades, o en que intervienen instituciones del sector privado. Tampoco nos estamos refiriendo a la proyección internacional de los gobiernos subnacionales, a pesar de que la cooperación descentralizada puede ser una herramienta muy útil para la promoción internacional de un territorio, de un gobierno subnacional. Cooperación descentralizada se refiere única y exclusivamente o limita su ámbito de actuación a la cooperación al desarrollo. Por tanto, estamos hablando de una tipología, de una modalidad de cooperación al desarrollo. Bien, ¿en qué contexto surge y opera la cooperación descentralizada? La acción internacional de los gobiernos locales y regionales, de los gobiernos subnacionales, no es nada nuevo. Tiene ya un larguísimo recorrido en la historia reciente de la humanidad. La primera asociación que reúne a gobiernos locales o asociaciones de gobiernos locales a nivel internacional surge a principios del siglo XX. En 1914-1915 se funda la Unión Internacional de Asociaciones de Autoridades Locales, la IULA. Pero de alguna manera la cooperación descentralizada empieza a adquirir una cierta notoriedad, fundamentalmente en los procesos de hermanamiento que se empiezan a desarrollar después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y en otras regiones del mundo, como Estados Unidos, como América Latina, etc. Los hermanamientos que miran de forma muy especial desde Europa a sus excolonias se empiezan a dar a partir de los años 50 y 60 del siglo pasado. En los años 70 y 80 proliferan relaciones de cooperación entre gobiernos subnacionales con un trasfondo claramente político. Se dan relaciones de solidaridad política entre ciudades europeas, centroeuropeas, noreuropeas, alemanas, danesas, suecas, con ciudades en países que viven procesos, yo diría que revolucionarios en el ámbito político. Hay relaciones de solidaridad de ciudades alemanas con ciudades de la Nicaragua sandinista, con ciudades de Cuba, después de la Revolución Cubana, con ciudades en El Salvador, en la época del conflicto en El Salvador, y en otras regiones también, en Bolivia y en otras regiones del planeta, en África, en Angola, en Asia, en Vietnam. Se dan relaciones que tienen un perfil, un trasfondo marcadamente político, ideológico, de apoyo, de solidaridad con movimientos insurgentes, revolucionarios en esos países. Pero cuando de alguna manera la cooperación descentralizada se consolida y empieza a adquirir una notoriedad relevante, es a partir del año 92, a partir de 1992, con la Cumbre de la Tierra, que se celebra en Río de Janeiro. Ahí los estados participantes apuestan claramente por llevar a los estados más desarrollados a aportar un 0,7% de sus presupuestos, de hecho, de su Producto Interior Bruto, a financiar la cooperación internacional al desarrollo, a financiar el desarrollo de los países menos desarrollados. En esa época, después de la Cumbre de la Tierra, se producen en los países más desarrollados movilizaciones ciudadanas reclamando a los gobiernos que le apuesten a la solidaridad, que le apuesten al desarrollo del planeta, de las regiones menos favorecidas del planeta. Hay movilizaciones en toda Europa y los gobiernos locales y los gobiernos regionales son sensibles a esas movilizaciones ciudadanas y empiezan a destinar presupuestos, empiezan a destinar parte de su presupuesto a financiar la cooperación, a financiar acciones de cooperación al desarrollo. Ahí en países como España, como Italia, como Alemania, empiezan a haber gobiernos locales que aportan cantidades nada despreciables y que incluso llegan a comprometer el 0,7% de sus presupuestos a financiar acciones de cooperación al desarrollo.
Efectivamente, la cooperación descentralizada adquiere en ese momento un auge relevante, y los gobiernos locales de lo que podemos llamar el norte empiezan a emular el tipo de cooperación que desarrollan sus estados, el tipo de cooperación que realizan los gobiernos nacionales o los gobiernos de los estados, muy basada en la transferencia de recursos. El concepto de ayuda, el concepto de donante que transfiere recursos a un beneficiario, se implanta también en la cooperación descentralizada. Por tanto, estamos hablando de un tipo de cooperación que adquiere relevancia, pero que se sustenta en un modelo muy vertical, donde hay un donante rico, una ciudad, un gobierno subnacional del norte rico, que transfiere recursos al sur pobre, al sur menos desarrollado. A pesar de que, como les comento, es un tipo de cooperación que adquiere relevancia, que por tanto implica a numerosísimas ciudades, regiones, provincias de toda Europa y de fuera de Europa, también en Canadá, también en Estados Unidos, también en Australia, el impacto que tiene es limitado, y es limitado seguramente por una cierta imperfección en el modelo. El valor añadido, si lo situamos de este tipo de cooperación, si lo situamos en la transferencia de recursos, es muy limitado, básicamente porque la cooperación descentralizada tiene una capacidad limitada de movilizar recursos. Y esto se ha visto claramente durante años en el escaso impacto que ha tenido esta cooperación, que ha sido muy numerosa en países en América Latina, como en Nicaragua, como en El Salvador, como en Bolivia, donde, bueno, ha dejado rastro, pero el impacto, digamos, de las transferencias, de las cantidades transferidas ha sido realmente limitado. Poco a poco se instala en la cooperación descentralizada la necesidad de evolucionar en ese modelo, de evolucionar hacia modelos o hacia prácticas más eficientes, que tengan un mayor impacto, que saquen un mayor rendimiento a las relaciones de partenariado que se iban construyendo, que se habían construido. Yo situaría ahí un evento que creo que tiene una importancia significativa, que es la Agenda de París, la Declaración de París, en la que se impulsa la agenda de la eficacia de la ayuda. Esa agenda, que es una agenda eminentemente gubernamental, incide también en la cooperación descentralizada. Los actores de la cooperación descentralizada apuestan o empiezan a apostar por sumarse al principio de la eficacia de la ayuda. Apuestan claramente por tratar de desarrollar un tipo de cooperación más eficiente, que se sustente en el valor añadido, que ahora veremos que tiene esta cooperación, y que es un valor añadido diferente o con una potencialidad diferente a la que pueden llegar otros tipos de cooperación, como la que desarrollan los estados nacionales u otros actores que irrumpen en el sistema internacional de la cooperación al desarrollo, como podrían ser las universidades, como podría ser el sector privado o la propia sociedad civil. De ahí se empieza a evolucionar en un modelo mucho más basado en la construcción de partenariados, en la construcción de relaciones entre iguales, que cooperan, que colaboran, relaciones entre homólogos y que trabajan en un ámbito en el que tienen un nivel de expertise muy relevante, que es el ámbito de las políticas públicas, ya sea locales, ya sea regionales, donde, insisto, pueden aportar un valor añadido relevante. Ahí la cooperación descentralizada empieza a adquirir relevancia en el sistema internacional de la cooperación al desarrollo, en la medida en que los operadores de dicho sistema empiezan a apreciar que un tipo de cooperación que hasta la fecha generaba gran dispersión, muchas duplicidades, tiene un terreno, tiene un ámbito de intervención específico en el que, insisto, puede aportar un valor añadido relevante. Y eso se empieza a constatar con la aparición de la cooperación descentralizada, o con la centralidad que la cooperación descentralizada empieza a ocupar en algunas de las agendas
vinculadas al desarrollo a nivel internacional más importantes. Si nos seguimos refiriendo a la agenda de la cooperación, de la eficacia de la ayuda, después de Accra, especialmente en Busan, en el 2011, la cooperación descentralizada y los gobiernos locales y regionales empiezan a tener una participación activa en la definición de dicha agenda y un cierto reconocimiento como actores con un rol legitimado en la misma. Pero no solo en la agenda de la eficacia, donde los gobiernos locales y regionales han llegado a tener una silla en el Steering Committee del Global Partnership, por tanto tienen un espacio reconocido en el Steering Committee de la instancia que da seguimiento a esta agenda de la eficacia, pero también en otras agendas, la agenda de la financiación para el desarrollo, en la reciente cumbre de 2015 de Addis Abeba, la necesidad de apostarle a la financiación de los gobiernos subnacionales está presente en esa agenda, la necesidad de apostarle a una cooperación que llegue a los agentes subnacionales, a los gobiernos subnacionales, como actores clave en los procesos de desarrollo, está presente en esa agenda. Y nos podemos referir también a otras muy relevantes y muy recientes. La agenda del COP21, la agenda de lucha contra el cambio climático, reconoce claramente el rol de los gobiernos subnacionales en la lucha contra el cambio climático y reconoce la importancia de la cooperación descentralizada como una herramienta para favorecer o para fortalecer la acción de dichos gobiernos subnacionales. Otras agendas, como puede ser la Agenda 2030, con todo el proceso de localización de los ODS que veremos un poco más adelante, o la próxima agenda que va a surgir, la nueva agenda urbana que va a surgir de Hábitat 3, que va a reconocer sin lugar a dudas la importancia de la cooperación descentralizada. Bueno, pero en este punto lo que veremos ver es cuáles son las causas o qué explica la irrupción que en los últimos años ha tenido la cooperación descentralizada en el sistema internacional de cooperación al desarrollo. Como les acabo de comentar, se trata de un tipo de cooperación al desarrollo que tiene reconocido un rol, que se ha ganado un espacio, que se ha ganado una legitimidad, por tanto los actores subnacionales operan hoy en día en un espacio en el que tienen un reconocimiento, pero qué elementos, qué factores explican dicho reconocimiento y sobre todo la irrupción de los gobiernos nacionales, que cada vez son más, que operan en la cooperación internacional al desarrollo. En primer lugar, yo situaría el reconocimiento global a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a los gobiernos subnacionales, como actores que juegan un rol fundamental en los procesos de desarrollo. Son protagonistas claros de los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque son prestadores o gestores de servicios básicos de interés general en ámbitos tan sensibles como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser la provisión de agua, el saneamiento, la gestión de los residuos, servicios que para la ciudadanía son de una importancia central. Lo son también porque son impulsores de políticas públicas de proximidad, de todos aquellos, gestionan todos aquellos asuntos que son de una gran cercanía a la ciudadanía. Por tanto, tienen una conexión, una proximidad con la ciudadanía muy relevante. Y finalmente, porque tienen una capacidad, yo diría como ningún otro operador en el ámbito público, de articular a los actores que operan en el territorio y que también son fundamentales para su desarrollo. Me refiero a la capacidad que tienen de articular a las organizaciones sociales de base, a las organizaciones de la sociedad civil, en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito cultural, ambiental, educativo, social, etc. La capacidad de articular al sector privado, al sector empresarial, a la economía social, la capacidad de articularse también con el sector del conocimiento, con las universidades, con los centros de investigación. Por tanto, en el territorio son los gobiernos subnacionales los mejor situados para dinamizar, articular, liderar la participación de todos esos actores en los procesos de desarrollo.
Seguramente este hecho ha provocado que en el mundo entero en los últimos años se haya profundizado de forma muy relevante en los procesos de descentralización y de reconocimiento de la autonomía local. Estamos hablando de procesos sensibles, procesos que generan tensiones, en la medida en que cuando hablamos de descentralización estamos hablando de transferencia de poder político. Y a pesar de que esas tensiones que genera la descentralización nos indique que queda en la mayoría de los países del mundo muchísimo camino por recorrer, hay un reconocimiento explícito claro de que el Estado, organizado de forma muy descentralizada, es mucho más eficiente. Y desde la comunidad internacional, desde las grandes agencias internacionales, se ha apostado claramente por acompañar a los Estados, cada uno a su ritmo, cada uno en función de sus contextos, en esos procesos de descentralización. Evidentemente es necesario gestionar esas tensiones, gestionar las tensiones que se dan, por ejemplo, cuando hablamos de descentralización fiscal. Queda muchísimo camino por recorrer, pero la descentralización a nivel global es un hecho. Seguramente uno de los retos que ahora mismo tienen los gobiernos nacionales en relación a la cooperación descentralizada es el de articular, espacios de coordinación, espacios de trabajo conjunto con sus gobiernos subnacionales para asegurar una apuesta clara de coherencia en esas políticas de desarrollo que son reforzadas a partir de la cooperación descentralizada. Y un segundo reto que veremos aquí un poco más adelante es el que se centra en la necesidad de establecer mecanismos de apoyo, mecanismos de soporte a la cooperación, a los actores de la cooperación descentralizada, para que este tipo de cooperación tenga un mayor impacto y tenga una mayor relevancia. Les hablaba al principio de que la cooperación descentralizada, como cooperación que se da entre gobiernos subnacionales, que se da entre municipios, regiones, estados, responde a diferentes vínculos entre los mismos. Estas relaciones se establecen por diferentes motivos. Hemos visto que uno de los motivos más claros, que yo creo que se dan detrás de cualquier relación de cooperación entre instancias públicas, es las relaciones de carácter político. Y no nos tenemos que engañar, las relaciones de cooperación descentralizada surgen en un buen número de ocasiones a partir de relaciones de complicidad política, de complicidad ideológica. Así como en los años 70 y 80 eso era muy marcado, ahora seguramente lo es menos, pero no tenemos que olvidar que esos vínculos se dan muy a menudo. De todas maneras, es interesante constatar cómo, a pesar de que en muchas ocasiones las relaciones surgen a partir de esos vínculos políticos, cuando se dan cambios de gobierno, esas relaciones de partenariado se mantienen. Es decir, cuando una ciudad tiene un cambio de gobierno y pasa de un gobierno de una ideología a un gobierno de otra, las relaciones de partenariado se mantienen por regla general. Yo creo que esto es un indicador interesante, significativo, que se da muy a menudo. Detrás de las relaciones de cooperación descentralizada podemos ubicar también relaciones de carácter afectivo, muy especialmente las que surgen o tenemos detrás de las migraciones. Por ejemplo, es muy interesante analizar con quién coopera en América Latina Italia. Y si analizamos las relaciones bilaterales o multilaterales de las ciudades, las regiones, las provincias italianas con América Latina, veremos que una parte importantísima de las mismas se dan principalmente con Argentina y con Uruguay, y en menor medida con Brasil. Por tanto, los países latinoamericanos donde vino una parte muy importante de la emigración italiana del siglo XX.
También encontramos detrás de las relaciones de cooperación descentralizada las relaciones de carácter cultural. La lengua ha sido y es un vehículo claramente determinante para la construcción de relaciones de cooperación entre gobiernos subnacionales. Los gobiernos de España miran hacia los gobiernos subnacionales de España, miran claramente a los gobiernos subnacionales de América Latina o de la América Latina de habla castellana. Los gobiernos de Portugal, los gobiernos subnacionales, las ciudades portuguesas, miran claramente a Brasil cuando miran hacia América Latina. Y si no lo hacen a América Latina, miran a Mozambique, miran a Angola, miran a los países lusófonos de África. Por tanto, la cultura, la lengua, ha sido también un canal, un vector que ha explicado la construcción de muchos partenariados de cooperación descentralizada. Pero no nos tenemos que olvidar que dichas relaciones se sustentan también y se sustentarán cada vez más explicadas por las relaciones económicas. La economía está y estará también de forma muy presente en los partenariados de cooperación descentralizada que se den entre ciudades, en este caso europeas o latinoamericanas, porque de alguna manera es un elemento clave que explica el desarrollo. Como les comentaba, cuando hablamos de cooperación descentralizada estamos hablando de cooperación al desarrollo, por tanto de un tipo de cooperación que se focaliza en el desarrollo, pero la cooperación o las relaciones de cooperación al desarrollo entre ciudades, entre regiones, son relaciones privilegiadas también para provocar otro tipo de relaciones, como pueden ser las empresariales, como pueden ser las académicas, como pueden ser las sociales, etc. Por tanto, no olvidemos la economía, no olvidemos el conocimiento como factores que explican y sobre todo explicarán la construcción de partenariados de cooperación. Bien, les decía que en los últimos años la cooperación descentralizada ha evolucionado de forma muy marcada, pasando de modelos muy asistencialistas, modelos de relación vertical entre un socio rico en el norte y un socio pobre en el sur, donde teóricamente el valor añadido se ubicaba en la transferencia de recursos. Y hemos pasado a relaciones horizontales, hemos pasado a construir, a evolucionar el modelo para construir relaciones horizontales, ya sea relaciones entre ciudades o gobiernos subnacionales del norte con ciudades y gobiernos subnacionales del sur, pero que operan a nivel horizontal, operan a nivel de homólogos, operan a nivel de iguales que en muchas ocasiones operan en contextos diversos, desiguales. Seguramente pues la relación entre un gobierno local o el contexto en el que opera un gobierno local en Alemania no es el mismo que el que opera un gobierno local en Honduras o en Perú, pero lo que sí son homólogos, por tanto son relaciones de carácter horizontal. Relaciones que abundan también y que se dan también claramente en redes. Los gobiernos subnacionales, ya lo veremos, han sido capaces de impulsar a lo largo de los últimos años redes de cooperación, a partir de las cuales se construyen o se generan mecanismos para el intercambio de experiencias, para la transferencia de conocimiento, para el refuerzo mutuo. Y en los últimos años ha surgido también de forma clara, o sea, ha potenciado de forma muy clara las relaciones de cooperación sur-sur, las relaciones de cooperación entre gobiernos subnacionales de países de renta media alta, de renta media baja, de la misma región o de regiones diferentes. La cooperación sur-sur es un fenómeno, una práctica en auge, una práctica que se orienta fundamentalmente a la cooperación técnica, no es un tipo de cooperación donde por regla general se dé transferencia de recursos económicos, y es un tipo de cooperación que va desde las plataformas de ciudades que trabajan en red. En América Latina tenemos ejemplos muy interesantes como puede ser Mercociudades, una red ya de larguísimo recorrido que agrupa las principales ciudades
del Cono Sur, ciudades, si no me equivoco, de más de 200.000 habitantes, bueno, que tienen un reconocimiento y una actividad muy importantes, muy intensa. Plataformas como puede ser hoy en día las Retalas, una alianza entre ciudades de América Latina y de Europa, donde la cooperación entre las ciudades latinoamericanas, que parte de la proyección internacional o de la acción internacional de los gobiernos locales, está siendo muy importante. Las Retalas reúne algunas de las principales ciudades de la región, está liderada por el gobierno de la Ciudad de México, integra a ciudades como Lima, a ciudades tan dinámicas como Medellín, como Bogotá, como Montevideo, como el estado de Minas Gerais. Por tanto, una de las plataformas actualmente más dinámicas que le está apostando claramente a la cooperación sur-sur. Pero este tipo de cooperación también se da no solo en el ámbito de redes, sino también a nivel bilateral, en muchos casos promovida por las agencias nacionales de algunos países. En América Latina, algunos países como puede ser Brasil, como puede ser Chile, como puede ser Uruguay, están apostando claramente a la cooperación sur-sur y están acompañando a sus gobiernos subnacionales para que establezcan y desarrollen partenariados de cooperación sur-sur con ciudades, con regiones, con estados de otros países de las regiones. Aquí se han desarrollado experiencias muy interesantes, también de ciudades latinoamericanas, con ciudades o con gobiernos subnacionales de otros continentes, de África. Por ejemplo, hay una experiencia interesantísima entre ciudades de Brasil y de Mozambique. Por tanto, es un tipo de cooperación, la sur-sur, realmente que está teniendo un desarrollo muy importante. Un tipo de cooperación que también debe hacer frente a algunos grandes retos. Comparte retos con la cooperación descentralizada en general, y ahora volveremos a ella, pero tiene algunos retos de carácter específico. De entrada, es un tipo de cooperación sobre la que hay hoy en día muy poca información. Por ejemplo, la cooperación transfronteriza, que es un tipo de cooperación que se da mucho en América Latina, hay muy poca información sistematizada sobre lo que están haciendo los gobiernos subnacionales de regiones fronterizas que cooperan para el desarrollo. Por tanto, ahí sería muy aconsejable apostarle a sistemas de información sobre la cooperación sur-sur en América Latina, una apuesta, y ahora lo veremos, que podrían desarrollar los estados nacionales con interés en este tipo de cooperación. Y luego yo diría que uno de los retos fundamentales es el de no caer en los mismos errores en los que cayó la cooperación descentralizada clásica, no volver a construir relaciones de carácter vertical, de carácter asistencialista, como me atrevería a decir que está pasando. Evidentemente, la cooperación sur-sur incluye también partenariados o nos lleva a la construcción de partenariados entre gobiernos subnacionales que operan en contextos diversos. Seguramente el nivel de desarrollo, el nivel de recursos con los que cuenta una ciudad de un país como Brasil o de un país como Uruguay o como Argentina no son los mismos que los recursos con los que cuenta un gobierno subnacional salvadoreño, hondureño o boliviano. Por tanto, ahí existe también el riesgo de que se den relaciones verticales, relaciones de carácter asistencialista que se deberían evitar. La cooperación sur-sur, si tiene valor añadido, es porque es horizontal, porque es una cooperación de carácter técnico que sirve para transferir conocimiento, para compartir experiencias, para compartir maneras de hacer en el ámbito de la gestión territorial del desarrollo. Bien. Cuando hablamos de cooperación descentralizada, insistimos en que es un tipo de cooperación que tiene un valor añadido importante. ¿Cuál es el valor añadido de la cooperación descentralizada? Me atrevería a decir que el principal valor añadido es la proximidad. Es un tipo de cooperación que le apuesta a iniciativas o que apuesta por el desarrollo de iniciativas
en ámbitos muy cercanos a los intereses de los ciudadanos. Por tanto, es un tipo de cooperación muy próxima al ciudadano que fácilmente se apropia de la misma. Por tanto, es un tipo de cooperación muy ligada al concepto de apropiación. La cooperación descentralizada es una herramienta también claramente orientada, o que se puede orientar a la internacionalización de los gobiernos subnacionales, por tanto a la internacionalización de los territorios, otro elemento que considero que es de valor añadido relevante. Podemos hablar también de la articulación de los actores territoriales, es decir, de esa capacidad que tiene la cooperación descentralizada o los gobiernos subnacionales de articular a los actores que operan en su territorio. Nos referimos, como ya hemos dicho, a organizaciones de base, a organizaciones de la sociedad civil, pero también a empresas privadas o instituciones de la economía social, a universidades, centros de investigación, y sumarlos a las acciones de cooperación al desarrollo. Por tanto, la cooperación descentralizada es un canal para que este tipo de instituciones, de actores del territorio, que normalmente no tienen la capacidad de participar en acciones de cooperación internacional, se sumen a la misma y contribuyan a partir de estrategias de cooperación descentralizada, de esos partenariados, al desarrollo o a potenciar el desarrollo de sus territorios. Y me atrevería a cerrar, digamos, la relación de los elementos de valor añadido de la cooperación descentralizada diciendo que, desde mi perspectiva, es un tipo de cooperación que se adapta muy bien a los principios de la eficacia de la ayuda. Es un tipo de cooperación que se orienta muy bien a los principios de la eficacia de la ayuda, especialmente cuando se basa en la construcción de partenariados entre pares, cuando se basa en la construcción de partenariados horizontales que huyen del asistencialismo, que le apuestan al intercambio de experiencias, a la transferencia de conocimiento en un ámbito específico donde, insisto, los gobiernos subnacionales tienen una expertise relevante, que es el ámbito de las políticas públicas que se dan en los territorios. Por tanto, creo que bien desarrollada la cooperación descentralizada, bien orientada, la cooperación descentralizada tiene que ser, o tiene un potencial muy importante en clave eficacia y obtención de resultados. Pero ¿qué retos tiene por delante esta cooperación? Yo creo que es muy importante que sigamos apostando y que los gobiernos nacionales apuesten por el refuerzo de las estrategias de articulación multinivel en materia de cooperación al desarrollo, que definan o refuerzan las plataformas de las que disponen para articular todos los actores que participan de la cooperación al desarrollo en sus países, incluidos los gobiernos subnacionales, y para que todos ellos sean protagonistas de las políticas nacionales. Es necesario que haya complementariedad, es necesario que se le apueste a la coherencia en las políticas de desarrollo. Los gobiernos subnacionales tienen un rol a desempeñar, pero son los gobiernos nacionales quienes tienen la potestad y la capacidad, como entes rectores de las políticas de cooperación al desarrollo en sus países, de articular esas plataformas de coordinación. Y tienen también que generar un entorno de confianza para que los gobiernos subnacionales participen, se sumen a las políticas nacionales de cooperación al desarrollo, aporten a dichas políticas de cooperación internacional al desarrollo y se las hagan suyas. Por tanto, esa relación de confianza, esa gestión de las tensiones de las que hablábamos antes, es fundamental para los gobiernos subnacionales, para las ciudades, para las regiones, contribuir a la política de sus estados, a la política nacional es clave. Para ellos alinearse debe ser fundamental, alinearse con las directrices y con las prioridades que marque el Estado Nacional debe ser fundamental, pero son los Estados nacionales, los gobiernos nacionales quienes deben construir ese marco de confianza para que ello sea posible.
Creo que también es un reto fundamental que los gobiernos nacionales, y en Iberoamérica y en América Latina esto es clave, sigan ahondando en las estructuras, sigan reforzando las estructuras que ya existen, esos puntos focales que ya existen de trabajo con su cooperación descentralizada. En la mayoría de los estados iberoamericanos existen estructuras que trabajan en apoyo a sus gobiernos subnacionales para que puedan desarrollar partenariados y prácticas de cooperación descentralizada, y es muy importante que se abunde o que se refuercen esos puntos focales, esos puntos de trabajo con los gobiernos subnacionales, por la vía de la formación, por la vía del acompañamiento en la identificación de partenariados o de socios en otros países, por la vía de las asistencias técnicas, del apoyo a la definición de iniciativas, de proyectos, por la vía de la incorporación a las estrategias de cooperación descentralizada de cuestiones tan significativas como puede ser la transparencia o la necesidad de rendir cuentas. Es fundamental que los gobiernos subnacionales, nacionales, los gobiernos de los estados, las cancillerías, apoyen a sus gobiernos subnacionales como actores de sus países que operan en la cooperación. Por tanto, creo que ese es un elemento también fundamental. Ese apoyo debe servir para que esos gobiernos subnacionales poco a poco vayan superando un paradigma muy arraigado. La cooperación sirve para obtener recursos financieros. Ese alcalde que se va a su cancillería a pedir que le apoyen en la construcción de relaciones de cooperación descentralizada porque tiene que arreglar una plaza, porque tiene que restaurar un edificio público. La cooperación descentralizada, he insistido a lo largo de mi presentación, no tiene un valor significativo, no tiene un valor añadido significativo en la transferencia de recursos, no sirve para captar recursos, o ahí no está su mayor importancia, y se tiene que orientar claramente al intercambio de experiencias y de conocimientos y al refuerzo de las capacidades de los operadores subnacionales en los países de América Latina. Y finalmente, yo creo que el gran reto se centra hoy en día en orientar la cooperación descentralizada y también en América Latina a la implementación de la Agenda 2030, la implementación de la Agenda del Desarrollo Sostenible en el ámbito local. La Agenda 2030, la Agenda del Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha construido a partir de la premisa de su localización. Se trata de una agenda que deberá desplegarse de forma muy clara en los territorios, deberá desplegarse para su implementación en muchos ámbitos bajo el liderazgo de los gobiernos regionales y locales. Por tanto, la localización es un elemento clave, es un reto que tenemos todos por delante, y la cooperación descentralizada debe ser una herramienta al servicio de esa agenda o de la localización de esa Agenda 2030, de esa Agenda del Desarrollo Sostenible. Los gobiernos locales y regionales en América Latina, en Iberoamérica, deben alinear sus agendas de desarrollo, sus planes estratégicos a los ODS, y necesitan recursos para ello, y no me refiero a recursos financieros, me refiero a capacidad de alinearse con esa nueva agenda. Deben definir mecanismos para incorporar a la Agenda de Desarrollo Sostenible a los operadores que trabajan en sus territorios, deben coordinarse con otros niveles de gobierno, deben ser capaces de implementar las metas de la Agenda del Desarrollo Sostenible en sus territorios, monitorear la implementación, evaluar la implementación, generar información. Por tanto, necesitan mucho apoyo, necesitan mucho refuerzo, y la cooperación descentralizada va a ser, sin lugar a duda, un elemento clave para apoyar a los gobiernos subnacionales en la localización de esta agenda. Una agenda que es el marco de referencia político en el que nos debemos mover todos en los próximos 15 años, también los gobiernos subnacionales, también la cooperación descentralizada.